Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Aquí estoy mirando unas plantitas que tengo en mi jardín, una salvia que está plantada por ahí. Sobre todo hay que cultivar muchas hierbas que calmen la ansiedad. En estos tiempos vivimos tiempos ansiosos. Es importante que en el jardín hayan hierbas para la ansiedad ante la incertidumbre. La vida es pura incertidumbre, pero en este caso la incertidumbre global y del mundo. Quiero saludar a todos los radiovidentes que nos escuchan y nos ven en Antofagasta, en el centro, región metropolitana, Viña del Mar, Valparaíso, y los, de luego, radiovidentes sureños. Un especial saludo desde Temuco a Punta Arenas. Fíjense ustedes que el Tao Te Ching, el capítulo 17, dice que el mejor gobernante es aquel de cuya existencia la gente apenas se entera. Eso es lo primero. Después viene el gobernante al que se ama y alaba. Y a continuación, aquel a que se le teme. Hoy día tenemos en el mundo y en la principal potencia del país un gobernante del cual nos enteramos casi todos los días de él, porque actúa con una velocidad y una hiperquinesia notables, hay que decirlo, y al mismo tiempo es un gobernante al que tememos. Y el Tao Te Ching dice que un buen gobierno es aquel que no revuelve demasiado la sopa, no revuelve el gallinero en el campo, o sea, no mete demasiados elementos juntos, sino que se preocupa de no producir más desorden con su acción. ¿Qué ha producido la declaración de las políticas arancelarias de Donald Trump, presidente de Estados Unidos? Desde luego ha desatado una incertidumbre absolutamente global, pareciera estar cambiando o rompiendo, no sé si definitivamente, el orden global, forjado después de la Segunda Guerra. Y la pregunta es, yo estoy aquí en un pequeño jardín al fin del mundo, en un pequeño país al fin del mundo, ¿no? ¿Qué hacen los pequeños? Hay otro dicho chino que dice, en mi jardín cultivo un huerto, en mi jardín tengo un pozo para sacar el agua. ¿Qué me importa el poderío del emperador? Bueno, eso se podía decir en China cuando el mundo no era tan global. Hoy día no sé si podemos decir eso. Hoy día, para aclarar, no sé si para calmarnos o alarmarnos más, hemos invitado a una profesora de la Academia Diplomática de Chile, que es además abogada experta en Derecho Internacional. Muchos de ustedes la conocen, la han leído, la han escuchado. A veces aparecen notas de ella en Ex Ante, hemos visto incluso entrevistas, etcétera. Paz Zárate en el jardín. Muchas gracias, Paz, por haberte dado este tiempo de venir a este pequeño jardín al fin del mundo. Gracias, Cristian. Yo creo que el jardín chileno no es tan pequeño. Creo que somos un país mediano que es conocido por ser muy abierto, haberse beneficiado de la globalización, y no solo lo digo en términos económicos, sino también de cómo culturalmente nos hemos abierto al mundo, y eso nos pone en una posición muy especial. Cuando hablaste del buen gobierno, me vino a la mente unos frescos que existen en Italia donde se reproducen visiones de lo que es el buen gobierno y el mal gobierno. De Ambrogio de Lorenzetti, estos frascos están en Siena. Yo hice mi tesis sobre el buen gobierno en materia internacional. Y el buen gobierno es aquel que busca la concordia con otros países y la prosperidad. Y hoy yo creo que esas nociones son importantes de cómo podemos buscar la concordia y la prosperidad, porque hoy la prosperidad parece alejando. Lo que vemos de todas las fuentes económicas, en realidad hay consenso, es el miedo a una recesión, no solo de Estados Unidos, sino que global, este año. Y entonces debemos preguntarnos no solamente cuáles son los efectos inmediatos para Chile, sino los efectos mediatos quizá en el mediano plazo, cuando la economía global probablemente se contraiga. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la inversión extranjera? Así que hay mucho por analizar. Paz, lo primero que uno ha leído y lee por ahí por todos lados, porque todos tratan de buscar o de abrir algunas
ventanita de esperanza en medio de la desesperación, diría yo, porque las bolsas han mostrado desesperación. Y los analistas, algunos también. Es decir, dicen, no, es que esto lo que está haciendo Donald Trump en el fondo es blufear un poco, es medio blufero, está apostando, está tirando el tejo pasado para luego en la negociación vamos a llegar a la verdadera cifra, hay que esperar todavía. ¿Cómo lo ves tú? ¿Quién es? ¿Conocemos ya la manera de operar de Donald Trump? Todavía no lo conocemos totalmente en toda su plenitud o esplendor, esplendor como Trump, no digo esplendor. A ver, ¿qué sabemos de eso? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo creo que tenemos que ser realistas respecto a lo siguiente. Es muy difícil que más de 100 países negocien al mismo tiempo bajar las tarifas que fueron anunciadas para un grupo tan grande. Puedes imaginar la cola que habría en la Casa Blanca si todo esto lo pusiéramos en términos de imágenes. Entonces, yo creo poco probable que a Estados Unidos siquiera le interese negociar con más de 100 países al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo más probable? Y esto se está viendo incluso hoy, que haya algún tipo de negociación con algunos actores, quizás los más importantes, para obtener algo que quizás incluso sea un interés específico de Trump, que también esto es un poco incierto. Por ejemplo, hoy el interés expresado respecto de Europa, hay intereses que incluso podrían ser contradictorios. Quiere que Europa compre energía a Estados Unidos. Entonces, yo podría bajar los aranceles si ustedes compran energía. Y al mismo tiempo, ayer dijo que Europa debía compensar a Estados Unidos por el pasado, por haberse aprovechado y tomado ventajas indebidas de Estados Unidos en el pasado. Es una referencia vaga que podría quizá vincularse a esto que él dice que Europa no se defendió por sí sola, sino que esperaba ser defendida. Pero en realidad eso no puede cuantificarse como ustedes me tienen que pagar. Entonces, él está llevando su visión transaccional a ultranza a algunas de estas relaciones que eran alianzas importantísimas de más de 80 años. Entonces, eso podemos verlo con respecto a algunos países. Por ejemplo, Europa y también Japón están en esta situación, al cual le puso un gran arancel. Pero yo no veo lo mismo para los países más pequeños. Y los países más medianos y más pequeños, yo calificaría a Chile como mediano, están doblemente golpeados. Por una parte se les suben los aranceles y algunos bastante, incluso países africanos con tasas de arancelarias de 40%, y al mismo tiempo se ha clausurado toda la cooperación internacional que en los países más pobres realmente hacía una gran diferencia en la lucha contra ciertas enfermedades, en la alfabetización, etcétera, en materia humanitaria. Entonces, el golpe va a ser muy real y no podemos esperar que todos siquiera tengan la posibilidad de negociar algo. Dime una cosa, Paz, hay algunos que dicen que Trump no tiene ninguna política, que en realidad no sabe, que actúa como por instinto, cree en su instinto. Bueno, caramba, que tiene buen instinto. Mira cómo ganó la elección de Estados Unidos, rompiendo muchas predicciones incluso. Y que por lo tanto es un... A ver, Felipe González tiene una entrevista fuertísima que leí el otro día en Ethic, diciendo que es un ignorante, lo dice él, no lo estoy diciendo yo, un ignorante. Y varios premios Nobel les dicen lo mismo. Claro, y que finalmente el gran dañado a largo plazo de esto no va a ser China, va a ser Estados Unidos. Que el gran daño va a ser para Estados Unidos. Y que esto va a favorecer a largo plazo finalmente a China. ¿Qué piensas tú de eso, de ese diagnóstico sobre Trump? A ver, eso es lo que está haciendo. La mayoría de los economistas del mundo, yo casi no he leído ningún economista defender lo que está ocurriendo ahora, porque el daño a la economía, no solamente de su país, sino que global, es enorme. Él efectivamente lo que está haciendo es tratar de parar la globalización. La revista The Economist lo pone en su portada con un serrucho cortando todos los bordes de su país, porque esto lo está haciendo, está levantando muros alrededor de su propia frontera. Y esto no solamente para los migrantes, sino en materia económica. La pregunta es si la globalización y sobre todo el libre comercio, que es la parte central, puede sobrevivir el hecho de que una economía, que es una cuarta parte de la economía global, porque eso es Estados Unidos, si ellos se retiran, si ellos se bajan de la micro, puede la micro seguir caminando sin Estados Unidos. Y ciertamente yo creo que va a haber un impulso fuerte de los demás actores por seguir manteniendo el sistema. Un sistema donde Estados Unidos ha sido parte y además se ha beneficiado.
lo que está proponiendo Donald Trump es algo muy fuerte, es decir, el sistema no me ha beneficiado lo suficiente y todos se han aprovechado de nosotros. Y este es el momento de cobrar la cuenta. Entonces, del punto de vista económico, puramente económico, lo que él señala no tiene sentido, porque las ganancias se miden mucho más que solamente en si la industria de Estados Unidos como tal, industria manufacturera, ha resistido estos años o resistido bien. Las ganancias para Estados Unidos se miden en su influencia, en su soft power, en su capacidad militar, en la forma en que domina todavía en las grandes instancias multinacionales. No hay duda de que Estados Unidos es una superpotencia aún con la competencia que tiene hoy. Ahora, la pregunta es, quiere bajarse de esta micro de la globalización, pero ¿podrá hacerlo? O sea, a ver, ¿qué significa que Estados Unidos se baje? No es llegar y bajarse de la... Por supuesto, la estrategia que él tiene es, digamos, aplicarles a todos aranceles, incluso a países con el cual la balanza es muy positiva para Estados Unidos, como el caso de Chile. Chile no es que pueda bajar aranceles, porque los aranceles ya entre nosotros son muy bajos y con el resto del mundo igual. Entonces, él está haciendo un cálculo que económicamente no tiene sentido para decir que nosotros los estamos castigando y nosotros nos hemos aprovechado de él. El gobierno espera, por supuesto, explicar racionalmente que eso no es así. Pero tú, espérate, el gobierno chileno. El gobierno chileno. Sí, pero tú dices que finalmente los países medianos y chicos están en la cola de los que van a ir a negociar. O sea, quizás ¿cuándo van a poder explicar eso? Sí, yo creo que es más realista tener una expectativa baja de que ese arancel se podrá reducir. Yo creo que para la mayoría de los países ese arancel viene para quedarse. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la economía mundial se puede ir a pique en su intento de revivir de esta forma forzada la industria estadounidense, porque poder traer inversiones a Estados Unidos requiere estabilidad. Poder seguir comerciando incluso en unos términos distintos requiere estabilidad. Lo que Estados Unidos está haciendo es efectivamente tirar a la basura todos sus tratados de libre comercio, de un día a otro, y decir, vamos a tener otros términos. Pero esos términos son caprichosos también. Ahora, la pregunta es, los asesores, porque esto lo he escuchado, y lo que tú estás diciendo es muy, muy interesante. Estados Unidos, los expertos, los asesores sabrán que lo más probable es que esto va a golpear internamente también a Estados Unidos, va a golpear a los consumidores, va a golpear al votante. Vienen elecciones en 2 años, creo. Lo más probable es que puede haber una recesión que va a golpear a Estados Unidos, y esto de que la industria manufacturera se recupere, esto no se recupera en 2 meses, o sea, es una cosa de largo plazo. O sea, los frutos no se van a ver y tal vez el pueblo norteamericano de repente va a sentir que se fue engañado y está golpeado y está peor. Entonces, ¿no está asumiendo esos riesgos o simplemente está jugando y después va a retroceder un poco? ¿Cómo lo ves tú? Si la estrategia es imponer aranceles para todos, pensando que esta es un arma geopolítica y con eso yo puedo presionar para obtener nuevas ventajas, esto le va a resultar con algunos países. Algunos se van efectivamente a poner de rodillas y pedirán clemencia. Otros optarán por simplemente alejarse de Estados Unidos y diversificar, y pueden, y otros simplemente se paralizarán. Entonces, esta estrategia es altamente riesgosa, lo que él está haciendo. Sobre lo que tú estás diciendo, escuché el otro día, leí, creo que en la segunda, a un analista que decía, al revés de lo que decían otros, que decía que es prudente, que Trump al gallo que se humilla lo va a humillar más. En cambio, al que se le resiste, lo empieza a respetar. O sea, el consejo que daba este consejero era bien riesgoso, era golpéenlo lo más que puedan a los países de Europa, golpéenlo. Solo ese lenguaje lo va a entender Trump, si no vamos a entrar en un juego por su personalidad, porque tiene una personalidad, no me atrevo a colocar el adjetivo, pero el problema es que esto efectivamente se va a volver una guerra, porque luego que se lanzan estos aranceles, luego vienen las represalias, es decir, la respuesta de los otros. Por ejemplo, en el caso de China ya ha habido una retaliación importante, a lo cual hoy Trump dijo, bueno, si ustedes no retiran la retaliación, yo voy a subirles aún más los aranceles. Y quien sufre con eso finalmente es la economía mundial. Ahora, la actitud con la cual el país que está en esta situación se acerca a Trump porque tiene que hacerlo, ejemplo, México, puede generar cierto respeto. De hecho, la presidenta mexicana ha logrado un diálogo respetuoso con Donald Trump, donde ella se ha mostrado cooperadora en cuanto al tema de la migración y en cuanto al tema del fentanilo.
Y el nuevo primer ministro de Canadá, que ha dicho nuestra relación está quebrada, nunca más volverá a ser la misma. Este es un nuevo orden mundial. Él ha conseguido por lo menos que Trump le vuelva a decir primer ministro, porque él en el último tiempo al primer ministro Trudeau le llamaba simplemente gobernador, porque ustedes están destinados a ser absorbidos por nosotros. Entonces, yo creo que esto del respeto también depende mucho de... Hay otros factores. Por ejemplo, en el caso de Canadá, ellos están dispuestos a ir hasta el final porque su propia soberanía está en cuestión. Si no está en cuestión la propia soberanía y la seguridad, entonces hay que evaluar un poquito más con ¿Y cómo resiste Canadá en esta guerra con Estados Unidos? ¿Hasta cuándo puede resistir? Bueno, yo creo que Canadá está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. De hecho, ese fue el último encargo de Justin Trudeau, fue tener una cita con el rey Carlos, que también, rey del Reino Unido, también es el rey de Canadá. Y el rey Carlos, últimamente, va a funciones públicas vestidos con las insignias militares de rey de Canadá. Y Donald Trump va a visitar el Reino Unido. Yo creo que este tema se va a volver a tocar. La verdad es que respecto de la Unión Europea por el interés que él tiene en Groenlandia y con respecto de Canadá por el interés que tiene en agrandar el territorio sobre la vía de anexar Canadá, los intereses geopolíticos ameritan ciertamente una respuesta más dura. En el caso de los países más medianos, hay que evaluarlo con mucho cuidado y por eso creo que es importante, por ejemplo, en el caso de Chile, que hace 2 meses se creó en pleno verano una comisión público, privada y de carácter transversal para ir monitoreando esto y plantear una respuesta país, no una respuesta del gobierno. Y de hecho, quien sea que gobierne el próximo año, Chile debería mantener esta instancia porque yo creo que la economía mundial no va a regresar al estado donde estábamos la semana pasada. Y en ese sentido, las declaraciones del presidente de la República en esa línea fueron muy imprudentes. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que las declaraciones del presidente de la República, las más recientes respecto al presidente Trump, si bien no fueron el gatillante de que nosotros fuéramos incluidos en este grupo, de hecho en el grupo están incluidos sus aliados, por ejemplo, Israel fue sancionado con un arancel de 19%, Argentina, Italia, etcétera. Entonces, nuestra inclusión en el grupo de los países que ahora tienen aranceles, violando el tratado que tenemos en común, no fue determinada por esas declaraciones, pero sí, y yo creo que no es prudente seguirlas haciendo, porque la respuesta no debe venir del presidente de la República, sino de un grupo más representativo de todo el país y muy cuidadosa para saber cómo seguimos caminando, porque todo esto es extremadamente voluble. La situación puede cambiar de un momento a otro, o sea, ni siquiera habría que estar tranquilos con que estamos en el grupo del 10%. Estamos en el grupo del 10% hoy y nadie sabe lo que pasa mañana. Mira lo que le pasó a Milei. Que uno hubiera esperado que hubiera tenido un trato especial con todas las selfies que se va a sacar con Trump. Y la última vez fue a sacarse una selfie y no le resultó y se volvió indignado. Y leía en los medios argentinos. Bueno, y la presidenta del gobierno italiano también está muy preocupada. Ella también es amiga de Trump. Estuvo en su inauguración, el cambio de mando. Y sin embargo, ella también, por ser parte de la Unión Europea, tiene un arancel alto. O sea, aquí no hay ninguna lealtad. No, Israel, por ejemplo, tiene arancel 0 con Estados Unidos, lo redujo hace poco pensando que eso iba a proteger a Israel y ahí está. Entonces, la verdad es que hay que ser muy realista respecto a lo que viene ahora. Lo que está haciendo Trump es un cambio de sistema. No es simplemente una estrategia para negociar con todo el mundo, no. ¿Y qué se nos viene a nosotros? Así, yendo directo, sin anestesia. ¿Cómo lo ves tú? Impacto en los aranceles directos, ¿no es cierto? Ese es uno, pero no solamente ese impacto vamos a tener. Sí, porque, bueno, yo creo que hay otra dimensión que tal vez cuesta un poquito más asumirla. Nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera y hemos sido un país que ha sido bueno para atraerla porque somos un país que en general que respeta las reglas y trata bien al inversionista extranjero. Esa inversión extranjera, por ejemplo, es clave para la transición energética donde Chile es líder. Sin embargo, por ejemplo, si Canadá tiene una situación delicada porque Donald Trump lo ha dicho, está dispuesto a ponerlos de rodillas económicamente, Canadá es el inversionista número 1 de Chile. Si Japón sufre una recesión importante, Japón también es muy importante para algunos sectores energéticos, por ejemplo, o el litio, respecto de Chile. La Unión Europea es nuestro socio estratégico, tenemos un acuerdo moderno que nos pone en un pie importante respecto de la inversión extranjera que viene de los países europeos, pero la situación de Europa es muy difícil, así lo ha descrito el presidente Macron, por ejemplo, y el Reino Unido, etcétera. Entonces, creo que si bien
Muchos actores han destacado que Chile tiene una diversificación de mercado gracias a nuestros acuerdos. En general, la palabra escrita, en general los acuerdos van a empezar a perder valor y la negociación o pseudo negociación caprichosa se va a volver un poquito moda, no solamente con Trump, sino con los imitadores de Trump. La fuerza para los países medianos y pequeños está en el sistema. Nosotros somos un actor muy activo en este sistema. Yo creo que tenemos, por ejemplo, la suerte de estar en el mejor tratado que tiene Chile, que es el CPTPP, el ex TPP-11, que ahora es TPP-12. Ya, ese que fue puesto en cuestión. Sí, claro. Ya. Ahora, ese tratado podría tener desarrollos que a lo mejor ahora son inconcebibles, como por ejemplo que la Unión Europea, que es un bloque que no está en el Pacífico, se interese por pertenecer a un bloque que estuviera en el Pacífico. Y podría ser que ese acuerdo también tuviera dimensiones de defensa que hoy no tiene, porque hoy solamente tiene dimensiones comerciales. O sea, obviamente que todo esto va a producir un cambio y se van a abrir, aunque parezca terrible, en medio de esta tempestad, oportunidades. Sí. Y los países tienen que estar alerta y tener un buen capitán de barco que sepa dónde llevar el barco, ¿no? Sí, sí. Y también creo que es importante, tú mencionabas lo de la ansiedad. Los mercados son muy reactivos y por eso hemos visto estos días los titulares, lunes negro, etcétera, etcétera. Pero es bueno hacer una reflexión acerca de hasta qué punto lo que estamos viendo no va a cambiar. Y yo creo que las cosas no van a cambiar en un porcentaje alto para los países medianos y pequeños. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando sobre la base de las instituciones, la buena relación, la buena vecindad, quizá con algunos países, los países de la Alianza del Pacífico y del CPTPP en especial, y esa que ha sido nuestra bandera, que la siga siendo en un ambiente de full incertidumbre, que es creo que lo que marca el futuro. ¿Qué tendría que hacer el presidente de la República? Alguien decía convocar a todos los cancilleres, los no sé cuántos. Tenemos, me imagino, que tenemos una historia, tenemos una tradición, tenemos un saber acumulado como país que hay que poner rápidamente, activarlo en este momento, más allá de las disputas ideológicas pequeñas. Estamos metidos con este problema global y aquí las peleas chicas adentro suenan ridículas al lado de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, bueno, lo que está sucediendo es una transformación del sistema. Es un intento fuerte de ponerle fin a la globalización. Así que yo creo que el presidente de la República, es difícil darle consejo al presidente de la República, que yo creo que ha aprendido bastante de política exterior en estos años y por algo, por ejemplo, le ha puesto mucho énfasis a esta visita a India. Que fue positiva, todos la han evaluado muy positivamente. Exacto, y que fue además con esta visión de país. Así que yo creo que ese es el camino para el año de gobierno que queda. También sería bueno escuchar de los candidatos a la presidencia de la República una posición clara respecto a este punto específico, porque este es un tema donde no debería haber una gran diferencia entre la derecha y la izquierda. Digamos, si Chile ha tenido una política exterior sólida por casi 40 años, es porque en este tipo de temas las políticas se han mantenido más allá de quien ha estado en el gobierno. Bueno, se pone a buscar consenso entre la izquierda y la derecha, pero también entre la extrema izquierda y la extrema derecha. ¿En qué sentido? Que aquí tenemos, para los sectores más de extrema izquierda, un líder populista que tiene algunas ideas bastante parecidas a las de la extrema izquierda. Desconfianza de la globalización, que es la esencia del neoliberalismo. Aquí lo tenemos, pues. Trump. Ese debiera ser un referente para la extrema izquierda, ¿o no? Por supuesto, bueno, en la elección pasada, el entonces candidato Daniel Howard, dijo que él quería revisar todos los tratados de libre comercio de Chile. Mira, está en la misma línea de Trump. Dijo cómo lo hizo Trump, mencionando a Trump en su momento. Entonces, de alguna forma, es el sueño del Partido Comunista expresado en el año 2021 y también en esa época del Frente Amplio. Ahora, hay que decir que yo personalmente creo que el presidente de la República ahora es un defensor del libre comercio, creo que ha aprendido las ventajas del libre comercio y que Chile no ha sido expoliado por sus socios. Yo creo en esa conversión del presidente de la República, me parece estupendo a la socialdemocracia moderna, pero no estoy segura que, por ejemplo, el candidato presidencial del Frente Amplio piense lo mismo que el presidente de la República. Es bueno aclararlo. Paz, China. A ver, ¿qué va a hacer China? ¿Qué ha hecho China? ¿Qué sabemos? Siempre es más enigmática, es menos evidente, ¿no es cierto?, que Estados Unidos. De Trump sabíamos, había dicho cosas en su campaña que se las está cumpliendo, hay que decirlo. Es un candidato que cumple sus promesas de campaña. Ahora sí que las cumple, caramba, que sí. ¿Qué va a hacer China? A China lo que menos le gusta es el ruido, el griterío, la incertidumbre.
mientras menos ruido haya, menos hacerlo todo. ¿Qué hace China acá? ¿Es complicado para China? ¿Qué hacer? China es el principal beneficiado de la globalización en las últimas décadas. Por lo tanto, y no debería ser sorpresa, que China hace tiempo está poniendo sus fichas y levantando su bandera para tomar este vacío de liderazgo en pro de la globalización que está dejando Estados Unidos. De hecho, en la última APEC, que fue en Perú, a raíz de la inauguración de este puerto de Chancay tan importante, construido por China, China en su discurso, el presidente Xi dijo que a ellos les interesaba defender la globalización y esto todavía estaba Biden en el poder, y el multilateralismo. Así que vamos a ver intentos denodados por parte del gobierno chino, a través de sus embajadas, de tomar ese liderazgo, sobre todo para los países del llamado sur global. Así que yo creo que vamos a ver mucha publicidad de alguna forma del gobierno chino, que es, hay que decirlo, es un modelo de autocracia, no de democracia liberal. Y parece que Trump se siente más cómodo, qué curioso, bueno, es autocracia, pero se siente más cómodo con los autócratas que con las democracias liberales modernas, como aliados. Eso es muy decidor. Con Putin, con etcétera, o sea, con este señor... Corea del Norte. Sí, se siente más cómodo con ellos, ¿no? Sí, a él le gustan los liderazgos fuertes, él tiene un liderazgo de tipo caudillo. A mí personalmente me recuerda aquellos años de Hugo Chávez, antes de Nicolás Maduro, cómo se fue pervirtiendo la democracia en Venezuela, cómo fue combatiendo, digamos, por ejemplo, los jueces, a los académicos. Caramba. Y así fue como se fue destruyendo la democracia en Venezuela. Me recuerda un poquito lo que veo en la persecución de las universidades, de los académicos, de los abogados. Oye, pero también al mismo tiempo empieza a despertar movimientos de oposición internos. Esas manifestaciones que hubo como 1000 y tantas, simultáneas en distintos puntos de Estados Unidos, convocadas por la sociedad civil, la mayoría, más que por partidos, por los demócratas, que parece que están más en shock, como que no los ve uno, ve un liderazgo ahí muy claro. Ese incipiente movimiento que uno recuerda como los 60, el movimiento, o sea, yo creo que puede haber algo desde adentro de la sociedad norteamericana, Bueno, a ver, las manifestaciones están, digamos, fruto de manifestación de la democracia, de acuerdo a las protestas, pero falta todavía mucho para el midterms elections, para las elecciones midterm, donde podría haber alguna expresión electoral de ese movimiento contrario de la oposición. Y hasta que eso pase, el daño a la economía y a la democracia puede ser todavía muy grande. Entonces, creo que hay un germen de esto. Ayer vi que había un parlamentario del Partido Republicano pidiendo que las facultades respecto a los aranceles volvieran al Congreso por el daño que se está causando a la economía del país y global. Entonces, si hay una pequeña manifestación o expresión de los republicanos que son contrarios a Trump, que hoy están silenciosos, podría haber una esperanza de que la racionalidad volviera al manejo de la política comercial estadounidense. Ahí me haría una pregunta dentro de los republicanos. ¿Hay más enemigos de la globalización que partidarios de la globalización dentro del Partido Republicano? El Partido Republicano yo creo que mayormente casi no existe. Lo que existe es lo que se llama MAGA o el trumpismo, que es un culto a la personalidad de Donald Trump. Entonces, el Partido Republicano de Reagan y de los Bush, que a veces se manifestó, por ejemplo, incluso apoyando a Kamala Harris, en la práctica son muy pocas voces las que se atreven, porque el tratamiento que se les da, las humillaciones a los que se les somete y los riesgos que toman son muy, muy grandes. Pero, por ejemplo, Dick Cheney está en el grupo de republicanos contra Trump. Claro. Y bueno, el mismo Felipe González, en la entrevista que te decía, él decía, yo como presidente me tocó trabajar con muchos presidentes norteamericanos, la mayoría republicanos. Trump no es republicano, dijo. Y dice, es otra cosa, hizo una cosa muy fuerte, ¿no? Mike Pence, el vicepresidente de Trump en su primer mandato, es un republicano contra Trump y está hablando públicamente al respecto. Ya, lo último. ¿Qué hace el jardín del fin del mundo? Este es Chile, ya no es tan chiquitito como dijiste tú ya. Somos medianos, no tan chicos, no hay que achicarse tanto, ¿no? ¿Qué? Esperar, cautela, análisis, algún movimiento. ¿Tenemos algún espacio en el tablero para movernos? ¿Cuál sería? ¿Dónde habría que apuntar? Algo eficaz, que no sea declaración retórica nomás. Bueno, yo creo que las declaraciones de los personeros de gobierno tienen que ser muy cuidadosas, un manejo profesional del tema.
El enviado de Donald Trump, el embajador del gobierno de Trump, creo que va a llegar pronto porque va a tener una confirmación simple en el Senado, y es una persona que vivió en Chile, que fue misionero en Chile de la iglesia mormona. Mira, qué interesante. Y que tiene un teléfono directo con el presidente Trump. Entonces creo que es importante tener una comunicación cuidadosa. Claro, una vía expedita por ahí. Exacto, y sería lindo ver posiciones claras de unidad de país respecto a un tema tan delicado por parte de los candidatos presidenciales, porque no solamente este año, sino que los años que vienen vamos a caminar por una senda bien pedregosa. Vamos a caminar por una cornisa, dirían otros, un poquito más pesimistas. Absolutamente, el gran desafío, yo diría el desafío que tenemos como país es eso que tú estás diciendo. Es decir, no quedarnos en era chicas. Es que es ridículo, además vamos a hacer el ridículo, estas peleas chicas en medio de este escenario global. Es un poquito como la pandemia, solo que en este caso lo que estamos viviendo ha sido provocada por una persona en particular. Entonces eso incluso es un poquito terrorífico. Ninguna otra crisis podemos atribuirla a la voluntad de una sola persona, y esta sí. Es un virus antiglobalista que ha infectado el país más importante del mundo, la principal potencia. Muchas gracias, Paz Zárate, profesora de la Academia de Ciencias Diplomáticas de Chile, además abogada experta en Derecho Internacional en este pequeño jardín al fin del mundo. Gracias por haberme acompañado y aclarado varias cosas de las que tenía ciertas dudas, Paz. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes, queridos radiovidentes, no olviden que nos acompaña el Grupo Educar. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Mañana a las 8 de la tarde vuelvo a abrir, como todos los días, de lunes a viernes, la verja de madera de mi jardín. Y los estaré esperando. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.